Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre economía de la cultura en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para referirnos a la economía de la cultura en Cuba, le doy la bienvenida al estudio a un panelista que ya nos ha acompañado, pero bueno, que yo no tuve la suerte de participar con él en ese programa, y me refiero al ingeniero, teatrólogo, poeta, Fernando León Jacomino, que además es viceministro del Ministerio de Cultura. Bienvenido. Muchas gracias, Max. Y los siguientes panelistas son nuevos en nuestro equipo, así que les estoy dando la bienvenida oficial a la familia Cuadrando la Caja. Me refiero a la doctora en Ciencias Liz Cuesta Peraza, directora de eventos, profesora, investigadora y que, como ya les digo, se suma a este equipo de Cuadrando la Caja. Gracias. Con nosotros además un rostro que usted conoce bien porque lo asocia con otro programa, pero aquí lo traemos a hablar sobre cultura, economía y cómo se da esa relación, y me refiero al máster en ciencias, Michel Torres Corona, quien además es el director de Nuevo Milenio. Bienvenido. Muchas gracias. A ustedes tres las gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre un tema novedoso hasta cierto sentido en nuestro país, que es economía de la cultura, y además atreverse a quererlo hacer en estas condiciones tan difíciles que estamos enfrentando, sobre todo por estos días. Sin más dilación, quisiera entonces que empezáramos cuando hablamos de economía de la cultura, Jacomino, ¿qué significa este término y qué significa sobre todo en nuestro país? ¿Cómo eso se da en el socialismo cubano? Bueno, mira, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que no es posible socializar la cultura sin una base material y sin una economía que la sustente. Eso lo digo para comenzar porque normalmente cuando se habla de economía de la cultura se piensa solo en la parte comercializable de la cultura. Que eso sería apenas una arista, ¿no? Y eso es una arista de la cual vamos a hablar. Y hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una tradición de más de 65 años de promoción de la cultura a nivel popular y de un esfuerzo gubernamental porque el espectador cubano tenga acceso de manera gratuita o de manera subsidiada a lo mejor de la cultura cubana y universal. Y eso se expresa en libros, se expresa en festivales, se expresa en discos, se expresa en películas, en divulgación a través de los medios, de modo que en un principio, cuando esas palabras, hace apenas 10 años, economía y cultura no se decían juntas con mucha frecuencia, obedecía que ha habido siempre una voluntad gubernamental y por lo tanto casi toda la actividad cultural, un altísimo por ciento de la actividad cultural, o para decirlo mejor, de la actividad de socialización de la cultura artística y literaria, ha sido con cargo al presupuesto. Eso quiere decir que subsidiando al espectador, que el espectador no tenga que ir a un lugar a disfrutar un espectáculo cuyo precio de entrada ha sido construido con apego a los costos. Porque de esa manera no podría ser un precio inclusivo, no podría ser un precio accesible para la masa, para todo el pueblo. Lo mismo pasa con los libros, que pueda comprar un libro cuyo precio de tapa no esté formado con apego a los costos. Porque ese libro se produjo en divisa, se importó el papel en otra moneda, hay un proceso fabril de distribución, y entonces hay una voluntad de gobierno de la diferencia que hay entre el precio que se paga por el libro y lo que costó, se subsidia por el gobierno. A partir de ahí, se comienza a hablar de economía de la cultura, sobre todo cuando se comienza a hablar de mercado de arte, cuando se comienza a hablar de circulación comercial de la cultura. Pero la otra parte es mayoritaria. Va a ser mayoritaria siempre, porque aquí hay que defender un principio. Nosotros no estamos diciendo que la economía de la cultura, vista como comercialización, va a sustituir la otra parte. Nosotros estamos hablando de que el gobierno va a seguir manteniendo sus políticas de respaldo a la cultura artística y literaria hasta donde sea posible, pero que si hay una zona de la cultura que puede generar ingresos, no tenemos por qué prescindir de ella. Entonces tenemos que desarrollar ambas áreas de manera armónica y tener muy claro qué sometemos a los avatares de la oferta y la demanda y qué no sometemos. Una cosa es una orquesta sinfónica y otra cosa es un grupo de música popular bailable. Para hablar de la música, que es el ejemplo que nos queda más a mano. Nosotros no podemos pensar que una sinfónica en ningún lugar del mundo se autosustenta. Bueno, pero hay agrupaciones que tienen una alta popularidad
que sí se autosustentan e incluso generan utilidades. Sí, esa es una idea muy interesante que me parece que podemos ir jugando con ella, porque sin duda es un equilibrio que desde el socialismo hay que tratar de mantener, que es qué ponemos en el mercado y qué no ponemos y cómo lo hacemos de esos elementos de la cultura a los que nos estamos refiriendo. Por eso también usted hablaba de cuáles son los impactos que puede tener desde el punto de vista económico ciertos productos de la cultura, y eso me parece que también sería importante enfatizarlo, Liz, sobre cuáles son dentro de la cultura esas áreas de mayor impacto o que pueden o tienen mayor impacto en la economía. ¿Las estamos explotando suficientemente? ¿Dónde están esos nichos que todavía no hemos descubierto, pero que ya más o menos se han ido manejando? Mira, lo primero, Max, es decirte que este es un tema muy interesante. Fíjate, este es un tema muy interesante, es un tema que ha tenido debates y contradicciones desde hace muchísimos años, es un tema que tiene hoy una mirada particular desde la Universidad de las Artes, afortunadamente, donde hoy tiene grupos de expertos mirando el fenómeno del mercado, del comercio, el vínculo con la cultura desde nuestro prisma, que es la mirada que no podemos perder, que es la mirada del humanismo, la mirada del socialismo, la mirada desde la revolución, que amparó siempre el desarrollo de la cultura para todo el pueblo. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que siempre colocar en el centro, el hombre en el centro, desde nuestro humanismo. Y a mí me parece que a partir de ahí es que uno tiene que saber que hay muchísimas potencialidades en el entorno cultural que ayudan a que la propia cultura sea sostenible. Y en el centro estaría, me parece a mí, porque bueno, creo que es mi mundo de trabajo y lo hemos visto así, la relación con el turismo y el mundo de los eventos, que tiene mucha tela por donde cortar y mucha potencialidad aún por explotar. ¿Por qué? Porque fíjate que en el año 94 se internacionalizan los eventos de la cultura. En el año 94 nacen las empresas de la cultura. Pero ¿qué pasa? Que nuestro turismo es hijo de una escuela que mira al Caribe por igual, que es la Escuela del Turismo Española, que es una muy buena escuela donde hay investigaciones muy importantes, fíjate qué interesante, investigaciones muy importantes tocantes al turismo cultural. Y sin embargo, a nosotros se nos miró siempre como un turismo de sol y playa. Solamente. Y ahí quedó entonces en un nivel de desbalanza y desequilibrio lo que significaba presentar la cultura cubana, la historia de Cuba, lo que significa la relación del pueblo de Cuba con la cultura cubana, con la historia de Cuba. Entonces a mí me parece que ahí hay muchísimo, muchísimo aún por, no me gusta la palabra explotar, yo diría por potenciar, por presentar, por dar a conocer. Pero ¿dónde tú puedes vivenciar eso realmente? En el entorno de los eventos culturales. ¿Cuántas personas vienen a Cuba en el entorno de los eventos culturales? ¿Podemos dejar de hacer los eventos culturales? No, no. Porque ¿a quién le haríamos en primerísimo lugar daño? Al pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba que merece sus eventos culturales. El evento cultural es el momento cumbre de una manifestación artística, de una tradición cultural, de algo que viene del barrio, de algo que viene del pueblo. Y por lo tanto, usted no puede, por una situación económica de crisis, que de alguna manera hemos tenido siempre crisis económica. Desde que triunfó la revolución sabíamos que esto iba a ser muy difícil y ha sido realmente muy difícil, con momentos más difíciles, otros menos difíciles, pero ¿alguna vez hemos liquidado los eventos culturales? No, al contrario, eso mismo, un momento económicamente muy complicado como fue el periodo especial, nos hizo internacionalizar los eventos y nos hizo crear las empresas de la cultura. Hay eventos culturales que nunca van a ser sostenibles, que nunca van a ser autofinanciados. Hay otros que tienen esa encomienda. Y hay además un Ministerio de Cultura que como trazador de política siempre ha dicho que aquellos eventos que son de interés para todos tienen que existir y tienen que ser legitimados. Ahí está la Bienal de La Habana, ahí está el Festival del Caribe, ahí están las Romerías de Mayo, ahí está el Festival de Ballet, ahí está el Festival de Academias de Ballet, ahí está el Festival de Jazz y están todos los eventos que son de las empresas de Arte y de la IGREN, que esos sí son eventos completamente autofinanciados. Fíjate, hay otros que llevan más amparo del presupuesto estatal. Es muy difícil, es verdad. Hay costos, hay gastos, pero ¿por qué a la hora de discutir si los suspendemos o los mantenemos, todo el mundo está dispuesto a negociar, a mover costos? Porque todo el mundo sabe el impacto que de cara al pueblo cubano tienen los eventos. El impacto social, el impacto educativo, el impacto político.
desde una mirada, como es lógico, revolucionaria. Yo creo que nosotros no podemos prescindir de los eventos. Mira ahora mismo lo que está pasando con la Feria del Libro, que en otro momento podemos tocarlo. Pero hay algo que es trascendental y es eso que llaman los entendidos en la economía de la cultura, el derrame económico. Cuando usted hace un evento de la cultura, solo hay una ganancia para la institución cultural, para la manifestación artística. No. Hay una ganancia, propiamente dicho, para el Ministerio de Turismo, para la aduana, para inmigración, para el Ministerio de Transporte, para la agricultura, para el sector privado, para la gastronomía. Fíjate cuántas entidades se mueven alrededor de un acontecimiento cultural que es un evento. Nosotros llegamos a tener en el país casi 2.000 eventos. Hemos tenido que reducir nuestro catálogo de eventos, hemos tenido que, buscando calidad, buscando pertinencia, objetividad, mirando aquellos fenómenos que realmente nos afectan hoy, nos hemos quedado en 230 eventos. ¿Cuántos de ellos son sostenibles económicamente? Bueno, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque no miramos el derrame económico de los otros, porque no tenemos cómo mirarlo. Una vez creo que tuvimos una cuenta satélite, algo que Jacomino puede explicar mejor que yo, porque él es experto en eso, y además es su tema de doctorado y es todo un estudioso de este tema. Pero, y en la Universidad de las Artes, repito, se está mirando con mucha atención este fenómeno, porque, claro, hay una línea que es muy delicada, que es la línea de la mercancía, el mercado del arte. Y nosotros tenemos que tener claro que lo que sí no podemos nunca es volver nuestra esencia cultural mercancía. Pero tenemos que ser capaces de ser sostenibles. De encontrar ese equilibrio que decíamos ahora al inicio entre mercantilizar toda la cultura y además esa famosa idea que con el capitalismo el arte muere y cómo desde el socialismo se supone que es un rescate para superar todo este estado de cosas. Y en ese sentido entonces que ya hemos venido aportando, Michelle, hay una cierta matriz de opinión que está como posicionando que es totalmente un derroche todo este movimiento a favor de los eventos, a favor de además sobre todo los eventos masivos. ¿Qué opinión tienes tú en este sentido en cuanto a ese dinero que eroga el Estado para aportar y para soportar esta política cultural de la revolución? Yo creo que es importante entender que cuando se habla de economía de la cultura no solo se está hablando de que no solo se está hablando de respaldar o de obtener algún tipo de respaldo financiero para el arte. Se habla de obtener un sostén financiero económico para la política cultural, que es en definitiva identificar y promover todo aquello que nos distingue a nosotros como nación. Y para un proyecto político como el de la revolución es importantísimo que se identifique y se promueva todo aquello que nos identifica como nación y todo aquello que nos distingue. En ese sentido, el dinero que eroga el Estado en función de proteger esa política cultural, que es proteger las esencias de la nación cubana, no puede considerarse en ningún sentido como un gasto. Es siempre una inversión que va a tener ganancias ulteriores, como mencionaba Liz, en términos puramente financieros, pero que a largo plazo va a tener ganancias que no son cuantificables monetariamente, que son mucho mayores. Y eso también lo mencionaba Liz y lo decía Jacomino. Ese gasto, esa inversión, ese dinero que eroga el Estado para respaldar esa política cultural tiene que estar regida por criterios de sostenibilidad y de racionalidad. ¿Por qué? No se puede tratar de rescatar a la nación cubana hundiéndola. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de rescatar, de proteger aquello que nos define, que nos distingue, sin endeudar al país, sin causarle daño al bienestar del pueblo. Y yo creo que es para que esos criterios de racionalidad y sostenibilidad tributen a los verdaderos fines del socialismo cubano, también tiene que venir identificado un componente democrático. ¿Qué es lo que distingue a la política cultural de la revolución de otros tipos de políticas culturales que se construyen a partir de mecenazgo, de la voluntad de las élites para imponer su visión de su determinada visión del mundo o su modo de ver la realidad? Lo define la democracia. El hecho de que podamos construir pluralmente la política cultural del país, de que todos podamos decidir, de que todos podamos opinar y que aquello que nos define como nación no sea tributo, no sea patrimonio de unos pocos, sino de la mayoría, que es en definitiva también una de las voluntades
que subyace en el Tú proyecto decías socialista. Una idea que me gusta mucho también, que es esa ganancia no solamente es ese dinero finito que entró puntualmente en el mismo momento en el que cerró las puertas de un evento, las puertas de una feria. Hay que entenderlo de un modo que me parece más a largo plazo también. Que también es económico. Yo recuerdo un debate que estaba teniendo Fidel tú lo debes recordar, Jaco, con la HS. Y él decía, el problema es que nosotros no estamos midiendo elementos que otros países, incluso capitalistas, sí miden y que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos. Una operación de corazón abierto. Exacto. Una operación, ¿cuánto cuesta una operación a corazón abierto? ¿Cuánto cuesta, en definitiva, formar? ¿O qué valor se le puede poner al goce estético tremendo que puede tener el pueblo cubano con un ballet como tenemos nosotros hoy? O con la capacidad de acceso a la literatura universal y cubana, los clásicos de la literatura universal y cubana que estamos garantizando con la Biblioteca del Pueblo. Y le hago promo ahí, estoy en política. 70 títulos. Estoy en política, Jacomino. Para esta feria. Bien, entonces eso no se le puede poner precio. Eso no se le puede poner precio. En el socialismo. En el socialismo. En el capitalismo tiene un precio. En el capitalismo todo tiene precio porque es la tendencia misma del capitalismo. Lo que nosotros no podemos dejar en ningún momento es que la lógica del capital nos conquiste. Y que nosotros no podemos dejar que un repliegue táctico en un momento, que es lo que dice Jacomino, hay veces en determinadas coyunturas en las que el Estado no puede asumir determinada inversión. Y hay un repliegue táctico del Estado. Pero ese repliegue táctico del Estado no se puede convertir en una estrategia. O sea, tú no puedes entender la ganancia como un fin. Tú tienes que entender que cualquier tipo de criterio para obtener ganancias es un medio de sostenibilidad para invertir más en la cultura, no para que alguien se haga un poco más rico o un poco más pudiente. Bueno, yo les propongo que hagamos una pausa en este momento. Creo que los elementos que los tres han aportado están ya dando pie a que se genere un debate inmediato sobre este tema que es interesantísimo y urgente para el socialismo cubano, como todos nuestros temas. Les propongo ver este material y seguimos cuadrando la caja. Llevamos de constituido 1 año y unos meses, cumpliremos 2 años el próximo 25 de mayo, que fue cuando se firmó este contrato vía online, aprovechando las bondades de las tecnologías. Y bueno, estamos aquí ahora con una representación de las posibilidades que nos brinda la parte extranjera del negocio, porque logramos encadenamientos productivos, tenemos productos que pueden estar viendo por ahí que son reciclables, porque utilizamos el papel de nuevo, creamos materiales didácticos, aplicaciones sobre cualquier soporte y también traemos novedades que de alguna manera podemos utilizar en el sector educacional cubano. Es una manera de refrescar la obtención de finanzas frescas, de llegar a Cuba con nuevas oportunidades, de revitalizar los procesos editoriales y gráficos de nuestra editorial Pueblo Educación, que es la contraparte cubana, y de alguna manera pudiéramos tener el acceso también a canales de distribución en el exterior. Nunca vemos que el conocimiento de nuestra marca, de lo que hacemos, de las cosas que somos capaces de ofrecer, de lo novedoso que seamos capaces de traer al mercado cubano a pesar de que hayan limitaciones. Pero eso también despierta las iniciativas. A veces no tener accesibilidad a adquirir aquel juego que necesita baterías o consumo eléctrico puede despertar la creatividad y el ingenio nuestro para lograr sobreponernos y tener nuestra versión y poder aplicar las cosas de la manera en que podemos tener acceso a ellas y a las que le podemos llegar. Y aquí veíamos un material que además nos es muy interesante para relacionarlo más adelante cuando ya caigamos concretamente en las condiciones de esta feria del libro que recién inauguramos. Pero usted decía, Liz, en el bloque anterior, hablaba sobre el turismo y todas esas potencialidades que tiene el turismo y que nosotros además somos más que sol y playa, por supuesto, porque tenemos una cultura de fondo que lo respalda, sólida, construida en revolución. Y en ese sentido quisiera preguntarle cuáles son esas potencialidades que todavía, desde el punto de vista del turismo, pudiéramos conectar, que todavía no hemos conectado, cuáles son esos nichos que nos quedan por explotar a favor justamente de la cultura y del pueblo. Mira, muchísimos países del mundo, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura es un único ministerio. En Cuba no. Yo creo que esa es una claridad meridiana que ha existido desde el momento en que se fundaron ambos ministerios. El Ministerio de Cultura en un país como el nuestro tiene muchísimo peso. Que no digo que el Ministerio del Turismo no lo tenga, pero bueno, lo que quiero decir es que la cultura en Cuba tiene un peso específico, es sólida, es nuestra identidad. Y entonces hay mucho por hacer todavía y por explotar en esta relación de la cultura con el turismo, que no siempre ha sido una relación bien llevada, seamos sinceros. No siempre ha sido una relación bien llevada, que ahora está más consolidada. La Comisión Cultura-Turismo es una comisión que igual funciona desde los 90.
ahora tiene una atención y una dirección desde la máxima dirección del país, la frecuenta la compañera Inés María, y hemos aunado lazos, hemos logrado estrechar relaciones. Sin embargo, hay mucho por hacer. El turismo tiene que entender que el cliente especializado de la cultura merece un precio lineal y diferente, que eso ayudaría a promover los productos de la cultura, que el catálogo de eventos culturales es factible de ser comercializado. Desde el primer momento que se presenta, ellos hacen una presentación del catálogo de eventos de la cultura, la hacen en el mes de diciembre, junto con otros importantísimos eventos que tiene este país, como eventos de cardiología, de anestesiología, de dermatología, eventos de la ciencia. Nosotros tenemos como país un catálogo de eventos realmente muy bonito. Cuba llegó a ser el 5º destino en eventos del mundo. Perdimos eso en un momento determinado y luego llegó la pandemia. Pero nosotros tenemos muchísimo. En el mundo de los intercambios académicos, en el mundo de los eventos culturales, hay mucho que hacer todavía de cara al turismo. Que no se trata de llevar nuestros grandes eventos culturales al interior de los hoteles. Se trata de que los hoteles, los clientes, salgan a compartir con el pueblo cubano en el entorno de los eventos culturales. Y eso es algo que todavía nosotros tenemos que consolidarlo. No está en el pensamiento de los operadores que comercializan el turismo en Cuba la carta de triunfo que es en realidad el catálogo de oportunidades de la cultura cubana. Y eso no solamente es dañino para la economía de la cultura, es dañino para la economía del país, es dañino para la economía específicamente del turismo. Nosotros tenemos que entender que es verdad que nosotros tenemos, bueno, lo digo como cubanas, las playas más bellas del mundo, pero nosotros tenemos también la cultura más rica, más hermosa, para mí del continente y, bueno, como soy cubana del mundo también. O sea, yo creo que ahí tenemos un mundo por caminar, tenemos varias propuestas sobre la mesa. Repito, ellos nos han ido mirando con más factibilidad, pero nos queda mucho por hacer. Esa es la verdad. No, que además ha habido una política directa de hostilidad contra el turismo en Cuba, porque además se sabe justamente cuáles son las potencialidades de ese turismo anclado en una cultura que es única, que es irrepetible y que además tiene todavía mucho que seguir ofreciendo. La matriz de opinión que va como campaña contra el turismo en Cuba va contra los eventos culturales. Justamente. Porque ¿dónde se quedan las personas que vienen a los eventos culturales? ¿Dónde se quedan los que ahora mismo al Festival de Jazz vinieron más de 400 extranjeros? ¿Dónde se alojan? O sea, ahí empiezan a obstaculizarte todos los procesos que se mueven alrededor del Festival de Jazz, y cuando tú vienes a ver, es de un obstáculo en otro, pero lo que uno no puede hacer por eso es renunciar a hacerlo. Ahora, si a mí alguien me preguntara si los eventos de la cultura dan ganancia económica, sí la dan. Los eventos de la cultura tienen gastos, tienen costos, pero dan ingresos, todos dan ingresos. Ahora, ganancia, sí, hay muchísimos que dan ganancia, y no solo para el Ministerio de Cultura, y eso es algo que sí me gustaría una y otra vez repetir, porque esas ganancias al final van para la mejoría de nuestro pueblo, que es además el que recibe el mayor impacto educativo, social y cultural de los eventos de la cultura, fíjate, pero no, también para la caja de la economía de otras entidades, a la ganancia de los eventos culturales. Y con esa idea les doy entonces a ustedes una pregunta general, pero que además quiero que retome algo que decíamos en el bloque anterior, que es esa matriz de opinión que está convencida de lo contrario a lo que nos viene exponiendo Liz, de que da pérdidas totalmente el evento, la política cultural, todas esas ferias, todas esas actividades, sobre todo esas actividades masivas. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué seguir apostando en nuestro país a esa política cultural que además tiene a estos eventos de una gran participación del pueblo cubano y que además vienen extranjeros de todas partes del mundo? ¿Por qué tenemos que seguir apostando a pesar de las adversidades que estamos pasando? En primer lugar, porque es una conquista de la revolución y un derecho del pueblo. Igual que tenemos que seguir cobrando la entrada a los estadios de pelota a un precio diferenciado, y porque es un derecho y forma parte de la obra de la revolución en función de todos. Y hay que defender por eso que las cosas no sean para pequeños grupos, sean para grandes grupos, para todo el pueblo. De acuerdo con la especialidad de cada evento. Ningún evento
es solvente o no per se. Cualquier evento puede ser solvente o no serlo, de acuerdo a cómo se organice. Si todos los eventos, si para que existiera un evento tuviera que haber respaldo institucional, no hubiera eventos en los Estados Unidos donde ni siquiera hay Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que los eventos tienen una matriz de cálculo que por lo general gastan menos de lo que aportan. ¿Qué ocurre en esos lugares? Que hay manera de medir eso, que no lo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos manera de medir eso. Yo puedo aventurar una hipótesis, porque no tengo las herramientas para demostrarla. ¿Y por qué, ¿por qué no tenemos manera de medir ahora te voy a explicar. Yo pudiera decir que los eventos en Cuba, de forma general, aportan más de lo que gastan. Ahora, no tengo manera de medir eso. En Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, que tienen un desarrollo en lo que se llama la cuenta satélite, hay un cálculo de que por cada peso que la persona gasta para un evento cultural, derrama 4 pesos. Si cada vez que usted va a ir a un concierto, usted gastó, por cada peso que gastó en la taquilla, usted gastó 4 pesos. ¿En qué? Usted se maquilló, usted tomó un transporte, usted comió antes o después, usted hizo una comida irregular que cuesta más que si usted comprara el alimento crudo en un supermercado, usted compró un vestuario, usted hizo cosas, usted y su familia. ¿Qué pasa? Que eso tiene que existir entonces una herramienta para medir eso. Cada uno de los beneficiarios de ese evento tienen que tener variables que permitan medir el valor que el evento le agrega, porque la cultura agrega un valor. Y usted, ahora mismo, vamos a tomar el evento cubano que a lo mejor nos parece el más costoso y el más derrochador, para decirlo en el término de esta opinión que hay, que también es infundada, pero bueno, digamos que hay una buena parte de las personas que la tienen. Usted puede decir, no, si la feria del libro cuesta muy barata la entrada, como a un precio que nada cuesta eso ya. Si el libro cuesta muy barato, si el ómnibus en el que tú te montas cuesta muy barato, ese evento está con cargo al presupuesto. Y eso es verdad y no lo es. ¿Por qué? Porque cuando usted pone todos los kioscos y todas las ventas que hay en la feria del libro, en la cabaña hoy, los pone sin feria del libro, usted no vende un peso. Sin embargo, ahí no cabe un kiosco más, ahí no cabe un transportista privado más, ahí no cabe, con todas las consecuencias que eso tiene, porque ahí entonces hay todo tipo de afectación de tipo olfativa, obstrucción de espacio, estética. Puedes tener los cuestionamientos que tú quieras, pero la gente se pasa el día ahí, 50, 60 mil personas se pasan el día en la cabaña y todo lo que consumen es un valor que está agregando el librito que usted puso ahí a un precio móvil. Porque haga la prueba sin feria, ponga todos esos kioscos a ver cuánto vende. A ver cuánto moviliza también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Guanajuato, por ejemplo, que hay el Festival Cervantino, que es probablemente el festival de cultura más grande de América Latina. A ningún gobernante de Guanajuato se le ocurre decir que no va a financiar el Festival Cervantino, porque el Festival Cervantino derrama diariamente millones de pesos mexicanos. Y entonces ahí tienen un gran festival que pagan horarios decentes, que invita a artistas de primer nivel del mundo entero y que no deja pérdida. Al contrario, deja ganancia. Tratemos de mudar eso de Guanajuato para León, que es la ciudad que está. Eso es posible. El gobierno no lo va a permitir. ¿Hay un gobierno allí que tiene políticas culturales como el nuestro? Para nada. Hay algunas políticas culturales a favor de la cultura. Pero ¿qué pasa? Que en esos países la cuenta satélite se convierte en una necesidad. Porque no hay el respaldo que tiene el Estado aquí en Cuba. Entonces, para nosotros eso nos ha constituido hasta hoy una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el evento es tan importante, está tan arraigado en la gente y es tan el colofón de un proceso cultural que se va a hacer de una manera o de la otra. Y Michelle va a hablar de eso. No te puedo explicar lo que cuesta hacer un evento, en las condiciones en que se hacen los eventos y la heroicidad de los que lo hacen. O sea, los compañeros que organizan los eventos son 2, 3 meses sin dormir y sin descansar. Me imagino que cuando usted dice cuánto cuesta, no solo se refiere desde el punto de vista monetario, sino todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la entrega. Y entonces desde el punto la movilización de recursos, pero también de las personas. Entonces, habría que hacer una nueva escala de medidas de esos eventos, que en esos países lo han hecho, una cosa en la que estamos insistiendo para que la podamos hacer, pero no es cuestión de un día, porque la planilla, digamos, para esquematizarlo, la planilla con la que el turismo informa, con la que informa gastronomía, con la que informa el gobierno de un territorio, tendría que cambiar. Y decir, bueno, en un mes natural, en un mes cualquiera, yo vendo en esta calle 10 pesos. Cuando hay un evento, yo vendo 90 pesos. Por lo tanto, ahí hay 80 pesos que se deben al valor que me agrega este evento.
y a partir de ahí vamos a empezar. No es lo mismo una cafetería, por ejemplo, en Remedio, que se hacen las parrandas de barrio, las instituciones gastronómicas, las entidades gastronómicas que están en el entorno del Parque de Remedio, cumplen en diciembre el 40, el 50 y hasta el 60% del plan del año. ¿Por qué? Porque ahí hay un día que hay las parrandas. Pero eso es todo un ambiente, eso empieza una semana antes, dura un día después. Sí, hay que medir ese derrame y hay que encontrar la manera de diseñar mecanismos de medición para poder decir, el evento costó 10 pesos, pero dejó a la economía, no a la cultura, a la economía 500 pesos. Yo pienso que eso sería muy importante, sobre todo también para eso que se insiste mucho desde el gobierno y desde todas nuestras instituciones, que es el control popular de que pueda tener el pueblo sobre incluso sus mismos eventos. Para ir cerrando la idea en este momento del programa, antes de que le demos espacio al gurú, Michel, ¿cómo lo ves tú como director de una editorial como Nuevo Milenio? Yo creo, y Jacomino lo decía, o sea, faltan esos instrumentos de medición. Pero yo creo que también es un tema de perspectiva. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, cuánta gente, cuántos muchachos, cuántos adolescentes vieron por primera vez una película no hollywoodense en el marco del Festival de Cine Latinoamericano. Esa masividad que arrastra a la gente fuera de su zona de confort, que es también una zona de confort desde el punto de vista del consumo cultural habitual. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que rescatar y que tenemos que preservar y proteger. En ese afán de protegerlo y preservarlo, también tenemos que tratar de que esos eventos que tienen un rédito espiritual inconmensurable también generen empleo, que también tributen a una sostenibilidad, que también uno pueda medir con certidumbre cuánto en definitiva pudiéramos racionalizar, cuánto en definitiva pudiéramos modificar para que esos eventos no solo sean factibles, sino que incluso puedan ser aún más grandes. Pero para hacer algo aún más grande tienes que saber cuánto cuesta en términos monetarios, en términos de recursos, y también cuánto cuesta, por supuesto, en términos de energía, de tiempo, de sacrificio. Jacomino hablaba de organizar un evento, y probablemente caigamos en eso eventualmente. Organizar un evento como la Feria del Libro en las actuales condiciones es muy difícil, Bueno, yo lo dejo. Pero lo hacemos. Yo lo dejo con ese muy difícil porque quiero que hablemos sobre cuán difícil y cuáles son esos retos para en estos días además llevar adelante esa tan necesaria Feria del Libro. Sin cultura no hay nación. Sería un futuro nefasto. Así, cultura no es gasto, es importante inversión. Crecimiento en la razón, crecimiento en el saber, esa estatura del ser como luz por cada arteria. Que viva entonces la feria donde leer es crecer. Y como bien dice el gurú, sin cultura no hay nación. Y en esta nación que enfrenta día a día desde la cotidianidad del pueblo todos los avatares a los que hemos estado acostumbrados desde el minuto uno que decidimos apostar por un mundo mejor llamado socialismo, comunismo, está la Feria del Libro. Su centralidad en la cultura, en el imaginario popular, en todo lo que aporta, como ya se venía diciendo aquí. Pero como bien tú decías, ¿qué dificultades tiene que enfrentar para que salga un evento como este de manera exitosa, sin renunciar a cuál es la política cultural de la revolución? Ese comité organizador de la feria se tiene que enfrentar para hacer un evento. Pues yo recuerdo cuando yo iba a la feria como un simple lector más. Yo veía que yo iba a comprar mis libros, iba a alguna presentación y me iba muy contento. Descubrir todo el esfuerzo, todo el tiempo que hay para que eso se dé, es realmente es una experiencia que a uno lo lleva a reflexionar mucho sobre cosas que uno da por sentado. Y más en un proceso como el nuestro, a veces tendemos a dar cosas por sentado. Es difícil hasta el punto de vista de lo que cuesta un libro, por ejemplo. Jacomino hablaba del precio diferenciado que tiene un libro. Hoy en día el costo de un libro está asociado al trabajo humano que se vierte sobre el libro, de edición, de diseño, de maquetación, pero también a la hechura del libro, tanto en el formato digital como en el impreso. Y sin embargo, hoy en Cuba,
con las condiciones que todos conocemos, se le está dando a la población, al pueblo, 1.200 novedades entre libros digitales y libros impresos. Con énfasis, como le estaba mencionando y hablaba a Comino, en esa biblioteca del pueblo, que es una colección bellísima de clásicos universales y cubanos. Yo creo que hay que mencionar eso porque muchas veces la gente no entiende cuánto hay de diferencia entre ese precio que está pagando por un libro y todos los costos asociados y la voluntad política que hay en definitiva detrás de eso para garantizar la masividad de la lectura. No lo hemos logrado. Tenemos que incidir mucho más en el hábito de la lectura, porque podemos tener muchos libros muy baratos, pero si no tenemos un público lector, estamos arando en el mar. Hay que insistir mucho más y la feria lo está haciendo con todas las dificultades que hay para el comercio digital. Hay dificultades de conectividad, dificultades de fluido eléctrico, pero tenemos que apostar por eso. Tenemos que apostar por eso porque el comercio digital trasciende muchas fronteras, ayuda también a evadir muchas prohibiciones que están asociadas al comercio físico y ayuda también a eliminar los límites objetivos que puede tener una tirada. Tú puedes hacer una gran tirada de 10.000 ejemplares y sin embargo un libro digital no tiene límites. No tiene límites, puedes acceder, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acceder a ese libro digital. Una tirada infinita. Es una tirada infinita. En potencia es una tirada infinita. Y para lograr eso, tanto la feria como evento, como las editoriales que estamos involucradas en la realización de esa feria, tenemos que lograr cada vez más encadenamientos productivos. Encadenamientos productivos con el sector privado, para hacer impresiones, para hacer determinados trabajos. Tenemos que lograr encadenamientos productivos con sujetos extranjeros que puedan aportar financiamiento. Tenemos que lograr que distintos actores de la economía en distintas modalidades aporten al libro y a poder llevar el libro a manos de los lectores y lograr, por supuesto, que el libro sea cada vez más sostenible. Eso como un modo de pensar, de lograr que el libro, de lograr que cada vez haya más libros, que cada vez haya más novedades, que cada vez los lectores tengan más acceso a la cultura. No como un medio para obtener ganancias, porque de nuevo esa no es la lógica ni de la editorial cubana, ni de la Feria Internacional del Libro, ni del sistema de la cultura. O sea, no es una política que está orientada a obtener ganancias, es una política que busca ganancias para llegar cada vez más al pueblo, para llegar a cada vez más personas, para garantizar el acceso popular masivo a esa cultura. Y defender lo que somos, Y por eso la feria no es un gasto, es una inversión. Podemos racionalizar, optimizar, hacerlo mucho más sostenible, pero como quiera que sea, es una trinchera más para luchar por lo que somos y por lo que tenemos que defender. Liz, ¿qué más nos queda entonces a nosotros por hacer y desde este programa podemos advertir, aconsejar en este sentido? Mira, a mí me gustaría retomar una idea que ha dado Michelle, porque es algo que una y otra vez decimos en el entorno cerrado de los comités organizadores, y es el tema de los encadenamientos productivos con aliados de otros sectores, incluso como él ha dicho, el sector privado. Nosotros en eso tenemos muy buenas experiencias. Nosotros elaboramos desde el Ministerio de Cultura una metodología de patrocinio para las personas que nos ayudan, que desde siempre nos han ayudado, porque las primeras carpas que tuvieron las ferias del libro no eran de la cultura, no teníamos carpas en el sector de la cultura, ni las empresas de la cultura. Recuerdo que le pedíamos a las entidades que eran las dueñas de las carpas que por favor taparan aquellos logos, porque cuando tú te levantabas se veían los logos de productos que no tenían que estar asociados a los libros, y con mucha responsabilidad y muy buena voluntad lo hacían. Hoy nosotros hemos tocado las puertas del sector privado también y de entidades estatales. Jamás hemos encontrado una negativa. Al contrario, hay una mirada responsable con relación a la cultura, al disfrute de la cultura, es como al disfrute de la educación en sentido general en nuestra población. Cada vez que nosotros hemos tocado la puerta de una empresa privada, hemos tocado la puerta de una empresa estatal, de una MIPYME estatal, nosotros nunca hemos obtenido una negativa y nos han ayudado a solventar muchísimos eventos, a formar parte del presupuesto de partida de muchos eventos. Yo sé que es un tema espinoso, que es de difícil comprensión, pero te voy a decir algo. En un momento determinado, por la situación complicadísima energética del país, nosotros estuvimos valorando
algunos eventos que se estaban realizando en el país, en el oriente del país, y los bayameses nos dijeron, nosotros hacemos nuestro evento con nuestros campesinos, con nuestras cooperativas, la cucalambiana, el evento de la cubanía y el evento de la cucalambiana en Las Tunas tiene detrás el respaldo de muchísimos aliados, de muchísimos amigos de esos eventos, porque son tradición. Forman parte de la tradición. Te repito, tú no puedes ir a Remedio y tumbar la parranda. ¿Y de su identidad? Y de su identidad, lógicamente. Si son de su tradición, son de su identidad. En julio, cuando fuimos a Santiago de Cuba, recordemos la situación energética tan complicada como la de ahora, la de julio, a decir, hacemos el Festival del Caribe. No lo hacemos. Dígale al pueblo de Santiago que usted le va a quitar el Festival del Caribe por la situación energética, a ver qué pasa. No lo puede quitar. No lo puede quitar. Ahí hay un sentido de pertenencia y es porque forma parte de la tradición cultural. Nunca la cultura será mercancía. Nunca la cultura, no desde nuestra mirada, no desde la revolución, la cultura no va a ser mercancía, pero la cultura tiene que ser capaz de ser sostenible y eso lo tenemos que hacer en equipo, desde la responsabilidad social que hemos educado en todos y que tenemos que estar convencidos que tienen los diferentes actores económicos hoy de nuestra sociedad. A eso no le podemos tener miedo. Hay que tocar las puertas y hay que llamar a la gente a los comités organizadores. Y sí se incorporan, es nuestra experiencia, y sí forman parte, y sí lo hemos logrado. Y otra cosa que ayer alguien me decía en la inauguración de la Feria del Libro. La Feria del Libro es una gran fiesta, pero hay mucha gente que no va a comprar libros. Bueno, vaya y filme las colas de los libros. Cuba es de los pocos países donde todavía hoy se hacen enormes colas para comprar libros. La familia va por el motivo de los libros. Es muy difícil que la familia se mueva hoy hasta la cabaña y que regrese de allí sin un libro. Nuestros adolescentes compran allí libros. Yo tengo un sobrino adolescente y toda la familia aporta su economía para que pueda ir a la cabaña a comprar libros. O sea, yo sí creo que la feria es la gran fiesta del libro en Cuba y no solo en La Habana. En las provincias todo el mundo defiende su feria. Uno no puede dejar a las provincias sin feria porque las provincias no te lo admiten. Y en el entorno de la feria se venden hasta los lentos movimientos de los libros. Claro, tenemos que aspirar a bajar nuestro colchón editorial, a publicar todo lo que queremos. Hay que saber cuánto está el precio del papel en el mercado internacional, en fin, todo el trabajo que es verdad que se pasa. Y de algo que me gustaría que hablaras a Comino, porque en eso tiene muchísima experiencia, es todos los escollos que te pone el bloqueo para tú pagar cualquier cosa que tenga que ver con un evento en Cuba. Cómo nosotros tenemos que hacer magia para poder trabajar con las pasarelas de pago. Bueno, en los minutos finales, Jacomino, este pie que ya le propone Liz y una idea que podamos usarla para ir cerrando todo esto tan importante que se ha venido diciendo aquí. Tenemos arte, danza, cultura. Tú me dejas una cuña. No te pongas indisciplinado, que ya se nos acaba el tiempo. Es 5 segundos. Liz me puso a pensar que no solo podemos ver las cosas de la cultura en términos de eventos, sino Liz hablaba de las parrandas de Remedio. Yo me pongo a pensar, el año pasado yo estuve por Villa Clara y en cada municipio de Villa Clara hay una librería. Y puede ser que no sea sostenible, puede ser que no dé ganancia, pero tú le quitas esa librería a una localidad y le estás arrebatando un pedazo de su identidad y de su vida. Ya, eso no tiene valor. Ya viste, es cortico, pues una cosa sencilla, un comentario. Ya, Jacomino puede cerrar. Jacomino, con la ayuda con el permiso de Michelle, a ver si podemos ir cerrando la idea del programa. Tenemos danza, tenemos artes plásticas, tenemos música, tenemos cine, tenemos de todo. Somos un país cultural, pero ¿cómo a los minutos finales, le estoy dando la tarea del siglo, mantener ese equilibrio entre no mercantilizar la cultura, no reducirla solamente a las relaciones monetarias mercantiles del mercado y a la vez salvarla para el pueblo y poderla seguir reproduciendo? Yo lo único que puedo decir es que el gobierno cubano nunca va a ver la cultura con un fin mercantil. El gobierno cubano siempre ha tenido claro y lo va a seguir teniendo claro y va a seguir defendiendo como una conquista del pueblo el acceso universal a la cultura de todos los cubanos. Ahora, hay algunos productos culturales que pueden realizarse en un contexto de oferta y demanda. ¿Vamos a dejar de obtener esos ingresos? Yo creo que sería suicida, sobre todo cuando necesitamos que esos ingresos se reviertan en la propia cultura. Yo te diría, para cerrar, ¿cuál sería nuestro mayor reto hoy en términos de economía de la cultura?
Nuestro mayor reto hoy es transformar el entorno en que esa cultura se desarrolla. Y esa transformación del entorno tiene cuando menos dos componentes. Una componente subjetiva, que es muy fuerte, que es lograr una nueva perspectiva, mirar el fenómeno desde otra perspectiva. Fíjate que no estoy diciendo prejuicio, no estoy diciendo cambiar la mirada. Y la otra es cambiar ese entorno objetivamente. El marco regulatorio, las decisiones que hay que tomar para diferenciar precios, que muchas veces van a ser cosas que se van de la media y de la regularidad del país. Y es necesario, por ejemplo, que no pague lo mismo por entrar al Museo Hemingway un cubano que vive en la comunidad de al lado que un extranjero, porque nos hace falta que ese extranjero nos deje la divisa. Ahora, eso supone un cambio estructural en la manera de cobrar. Es necesario que nosotros podamos diferenciar esas cosas, porque nosotros tenemos el problema que no tiene nadie. Nosotros tenemos que subsidiar y vender un producto en la misma unidad de tiempo y en el mismo espacio. Al espectáculo del ballet tiene que entrar el público de ballet cubano, que es el mejor del mundo probablemente, que lo tiene que pagar a un precio módico, y tiene que entrar el turista que está acostumbrado a verlo en Europa pagando 200, 300 y 400 dólares por una función de ballet. Que muchas veces no puede entrar a verlo en su país. Y ahí usted tiene que hacer una diferenciación de precios para subsidiar y vender el mismo producto en el mismo lugar, en la misma unidad de tiempo. Ese problema no lo tiene nadie. En todo el mundo el precio de la taquilla se forma con cargo al costo. Y a nadie le importa. Y el que no tenga, no sale de su casa. Exactamente. Pero así no se forma un público como el de Cuba, donde tú sacas una función de ballet para esta noche y se repleta. No queda una localidad. El festival de ballet se vende todo 15 días, 20 días, un mes antes. Y ahí entonces tenemos otro reto, que es la programación con regularidad. La formación del gusto estético de nuestra población. Ajá. Y nosotros no nos podemos olvidar de una cosa. ¿Qué está en la base de esos eventos? ¿Qué está en la base de la producción cultural cubana? Un sistema de escuelas de arte que en todo el país, que son 41 escuelas, que jamás se le va a ocurrir a nadie ponerla por oferta y demanda. Ahí entra el hijo de quien sea, y cuando llega ahí no solamente tiene la escuela y el profesor, sino que lo está esperando el instrumento, lo está esperando el pincel, lo está esperando el tabloncillo, el liotard, que es un esfuerzo sobrehumano que hay que hacer, pero que el Estado lo sigue garantizando en las condiciones en que estamos hoy. Por lo tanto, transformando el entorno, organizando mejor nuestros eventos, transformando la manera de medir ese derrame que forma parte de esa transformación y aprovechando todas las potencialidades que tenemos de encadenamiento con el turismo, con otros organismos, con la forma de gestión no estatal. Y tenemos esos eventos y tenemos que seguir fomentando eso con todo lo que eso significa, porque eso lo que sí no te permite es tener una zona de confort. Constantemente estás entretenido, constantemente estás buscando soluciones desafíos. Y constantemente tienes desafíos nuevos. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, lamentablemente, porque ahora que estaba subiendo el calor del debate, sí, pero ya no tienes tiempo para seguir interrumpiendo, pues yo le doy las gracias a ustedes Antes tres. hacían dos partes. Las interrupciones. Antes hacían 2 programas, si no alcanzaba. Bueno, podemos hacer otro programa. A mí me encantaría seguir abordando este tema y si ustedes se comprometen, repetimos panel incluso. Yo le doy las gracias otra vez por haber aceptado venir a abordar este tema con todos sus desafíos y todo. Esos avatares que en la cotidianidad le impone a este tema y a seguir apostando por la cultura cubana y la universalización de esa cultura cubana y el acceso a esa. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que no basta con describir, interpretar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrio.